Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a este tercer espacio abierto para el aprendizaje, en el que vamos a estar viendo los siguientes temas. ¿Cuál es el propósito de esta unidad 2? Para no perder de vista qué es lo que tenemos que lograr con estas actividades integradoras 3 y 4. Y por supuesto vamos a ver también los aprendizajes esperados, ya que estamos iniciando esta semana 2 con la unidad 2. Por ello es que vamos a ver cuál es el propósito, cuáles son los aprendizajes esperados. Vamos también a repasar más acerca del contexto histórico y cultural, ya que en algunos de ustedes no ha quedado claro o hay cierta confusión entre cada uno de los contextos. Vamos a ver un tema nuevo que también tiene que ver con la literatura, que son las corrientes literarias. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y qué tiene que ver con la literatura. Otro elemento importante que vamos a encontrar dentro de los textos literarios y que es utilizado por los autores para redactar sus obras es la ficción, un elemento muy importante que juega un papel súper importante en la creación de mundos literarios que realizan los autores cuando escriben sus obras. Asimismo, por ser un elemento, la literatura, una parte realizada por los escritores, los autores, obviamente que tiene que ver con la literatura. Por ello es que vamos a ver cuál es el sentido de vida y qué tiene que ver con los protagonistas de las obras y el mismo autor. Vamos a repasar, más bien vamos a ver cómo van a realizar su actividad integradora 3, que es a través de una presentación de PowerPoint. Y en las conclusiones vamos a repasar qué tanto logramos aprender el día de hoy. Entonces, no sin antes dar un repaso hacia las normas de netiqueta, vamos a dar inicio. Se conoce como netiqueta o netiquette, recuerden, a los principios de etiqueta que se presentan en Internet. Estos principios buscan fomentar una cultura de respeto y cultura entre todos los usuarios de la web. Por ello es importante que ustedes, en el momento que se comuniquen con alguno de sus agentes educativos o sus mismos compañeros, pues presenten, observen este tipo de normas o principios. Por ejemplo, siempre deben aportar un saludo antes de iniciar cualquier conversación, ya sea por medio de la mensajería de la plataforma o los foros de aprendizaje o el correo electrónico. Deben mostrar ese respeto hacia los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios, aunque muchas veces no estemos de acuerdo. Recuerden que las opiniones siempre son hacia los puntos de vista o las opiniones, más no hacia la persona. Por lo mismo deben ser de conducirse cuando se dirigen hacia una sola persona en específico, deben mencionar su nombre de manera correcta y sobre todo ser claros y corteses durante sus participaciones en todos los espacios de plataforma. Deben respetar la privacidad de la información que comparten todos los miembros de la comunidad educativa de Prepa Línea C. También es importante que cuiden su ortografía, su gramática en los mensajes, porque muchas veces recuerden que a veces una falta de un signo de puntuación altera o cambia el mensaje que se quiere aportar. También es importante que referencien las fuentes de donde obtienen información para fundamentar su propia opinión. Entonces, es importante siempre mencionar las referencias de las fuentes y sobre todo ser breves y precisos en sus mensajes.
en sus comunicaciones escritas. No es recomendable usar párrafos extensos o muy largos, y también es importante que no utilicen solo mayúsculas en un solo párrafo o un texto completamente. No, deben utilizar solamente las mayúsculas donde corresponde. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a iniciar. Estamos iniciando ya esta semana 2. Les agradezco mucho que hayan entregado sus actividades integradoras 1 y 2 de la semana 1. Les fue muy bien, la mayoría identificó los géneros literarios en los que se clasifican las obras literarias, identificaron y mencionaron los nombres correctos de los autores. Solamente en el contexto hubo ahí cierta confusión. También en cuanto a la forma de del texto literario y el fondo, también hubo cierta confusión. Vamos a repasar un poquito más durante este espacio con los ejemplos que vamos a ir dando. Vamos a ir mencionando en qué consiste el contexto, para qué sirve y el fondo y la forma. ¿De acuerdo? Bien, entonces vimos en la semana 1 cómo analizar textos literarios, qué es un análisis literario, identificamos los géneros, el contexto y sobre todo cómo los diferenciaron todas esas particularidades que contiene un texto, ¿verdad? Es lo que marca la diferencia entre un texto y otro. Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo los textos literarios también, a través del uso de la ficción y otras herramientas que utilizan los autores, pues nos acercan a otras realidades, nos presentan otros mundos a través de sus textos literarios. ¿Cuáles son esas otras realidades que vamos a observar? Vamos a ver. Por ello, el propósito de esta segunda unidad es que ustedes interpreten textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos para relacionarlos con la cultura de la que emanan, comprender la visión del mundo que ofrecen los autores y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, otras épocas, otras condiciones, otras realidades sociales, para que nosotros comprendamos y entendamos, por eso somos así las personas, porque desde aquella época se viene dando esta situación y nos lo relatan los autores a través de sus historias, a través de sus obras, donde narran cómo era esa sociedad, cómo se comportaban las personas en esa época y qué tenía que ver el contexto, por qué las personas actuaban o se comportaban de cierta manera. Porque el contexto, las situaciones que vivían, pues los obligaba a hacer de cierta forma, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a encontrar ahora al interpretar los textos literarios, al analizar el contexto de de 2 obras literarias que vamos a leer esta semana, es cómo los vamos a relacionar con la cultura de la que emanan, es decir, de dónde surgen y cómo podemos ir comprendiendo esa visión que los autores tienen, cómo utilizan la ficción, el lenguaje, su imaginación, su creatividad para ofrecernos esa visión que ellos tienen sobre ese mundo que están observando, para que nosotros también comprendamos y seamos tolerantes ante otras costumbres. Sobre todo ahora que también vamos a conocer la literatura indígena, cómo a través de la lengua indígena los autores expresan su forma también, su visión del mundo. Por lo tanto, debemos mostrar respeto, tolerancia, aceptación y sobre todo que somos un país pluricultural, ¿verdad? Por ello mismo, los aprendizajes esperados durante esta semana es que ustedes reconozcan cómo impacta lo ficticio
en la transformación o alteración de la realidad o en la creación de mundos posibles. Ustedes van a leer 2 textos literarios en los que van a encontrar esos mundos posibles y seguramente se van a sorprender y decir, ¿cómo? O sea, ¿esto es real o es ficticio o qué pasa, no? Por ello mismo van a reflexionar sobre la influencia que ejercen los cambios sociales de una sociedad en la literatura, sobre todo en la literatura del siglo XIX. Ya vimos literatura del siglo XVII, ¿verdad? Con Sor Juana Inés, hasta el siglo XIX con Rubén Darío, pero en Latinoamérica. Ahora nos vamos a Europa a descubrir de qué manera se toca el sentido de vida en la literatura, especialmente en la del siglo XX. Vamos a identificar cuáles son esas propuestas de un movimiento literario tomando las vanguardias como caso. Entonces vamos a ver qué es un movimiento literario, cuáles son las vanguardias literarias y cuáles vamos a encontrar o identificar en los textos literarios que vamos a leer, ¿de acuerdo? Esto sobre todo en la actividad integradora 3. En la actividad integradora 4, ahí nos vamos a enfocar más a reactivar aprendizajes que ya ustedes han visto en módulo 3 sobre las características de una realidad social contemporánea. Es decir, la sociedad participativa, plural, multicultural e intercultural, para valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y las manifestaciones de la lírica en México. Entonces, como ven, parecen temas muy amplios, pero no, van a ver cómo todo lleva a una cosa, todo está vinculado y cómo los textos literarios contienen esos 3 elementos, la ficción, el mundo ficticio, estos movimientos literarios que en los que se clasifican, digamos, se integran, y vamos a ver ejemplos de cómo lo podemos identificar dentro de los textos literarios. Pero mire, vamos a adentrarnos un poquito al contexto histórico, porque es lo que vamos a identificar, vamos a vincular en el momento que leamos los textos literarios. eh, el primero es sobre Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, y también el cuento de la debutante de Leonora Carrington. Entonces nos vamos a poder inmiscuir en estas obras para encontrar esa situación histórica que relatan, cómo se relaciona el contexto en el que se desarrollan los hechos, los acontecimientos, ya sean políticos, socioeconómicos, religiosos, científicos, tecnológicos, ¿no? Porque van a ver cómo ese contexto histórico, por ejemplo, en el caso de Frankenstein, que tiene que ver con la industrialización, cómo ese hecho histórico, porque pues hoy sabemos que a través de la historia, cómo fue un parteaguas en la historia para poder eh, comprender el comportamiento de la sociedad en aquella época, todos esos valores, toda ese todo ese resultado de la industrialización, como la división de clases sociales, ¿verdad? Entonces, este hecho histórico impacta obviamente en el autor y escribe de cierta manera porque lo hace reflexionar, lo hace describir cómo era la sociedad en la que se desenvuelve. Por ello es imprescindible tener claro en qué circunstancia o entorno el autor escribió y dio origen a su obra literaria, ya que las diferentes situaciones son condicionantes al momento de escribir, y tener en consideración estos factores va a facilitar la comprensión del texto, ya que hay libros que nacen como señal de descontento ante algún hecho determinado. Por ejemplo,
que nacen para expresar por escrito lo que oralmente no se podía hacer por temor a las posibles represalias de la autoridad de turno, en turno. Por ejemplo, en México hemos vivido varias situaciones, varios contextos o circunstancias que han sido un parteaguas en la historia del país. Por ejemplo, vamos a hablar de un hecho que seguramente ustedes están jóvenes, pero recordarán a través de sus estudios o conocimiento, ahora con las redes sociales o el Internet, podemos tener esa información rápidamente. En el caso del movimiento del 68, fue un hecho histórico que partió, digamos, la historia del país, un antes y un después. Fue una matanza de estudiantes de preparatoria y universidad que pues no tenía razón de ser, ¿no? Sin embargo, se llevó a cabo, fue un hecho que transformó el comportamiento de la sociedad. Entonces, esta circunstancia dio origen a que los autores que escribieron en esa época, pues primero tuvieron que esperar, o sea, no salieron pronto esas obras literarias hablando de ese hecho histórico por temor a represalias de la autoridad, ya que era un gobierno pues autoritario, ¿verdad? Entonces tuvieron que dar pauta a que más adelante, cuando ya no hubiera censura, pues entonces salió a la luz todas esas obras literarias que tenían que ver, tenían que hablar de ese contexto histórico, del movimiento del 68. Y se dio en diferentes géneros, desde la poesía, la narrativa, cuentos, novelas, obras de teatro, incluso en el cine. También salió una película que mucho tiempo fue censurada y más adelante ya hoy en nuestros días la podemos ver incluso. Se llama Rojo Amanecer, que tenía que ver, hablaban de esos hechos, de esos acontecimientos que se dieron en esa época, en ese año. Entonces vean cómo ese contexto histórico rodeado de diferentes acontecimientos socioeconómicos, religiosos, científicos, políticos, etcétera, tiene mucho que ver en el sentir de los autores, en la forma de ver el mundo, cómo ellos lo perciben y lo redactan, lo escriben y lo presentan, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el contexto, todas aquellas circunstancias que rodean un hecho para poder explicarse por qué, por qué se dio de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, espero que quede claro. Ahora sí, ¿cuál es el contexto histórico de una obra? El contexto cultural se refiere a la línea de pensamiento de una sociedad determinada en un tiempo específico y puntual, a los códigos que manejan, a las tendencias existentes, sean estas artísticas o estilísticas, que tienen que ver, por supuesto, con la existencia de mitos en una comunidad, las creencias que ésta tenga, la injerencia de los estereotipos sociales, entre otros elementos que tienen que ver. Todas estas situaciones son determinantes en la escritura, pues la literatura es un reflejo de lo que acontece en una sociedad y a partir de ello representa la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos, todas estas circunstancias, decíamos, del contexto cultural, refiriéndose a los mitos, las creencias, los estereotipos sociales, dan por resultado una forma de pensar o de sentir de los artistas de esa época, crean una ideología que al momento que se reúnen, se clasifican, se juntan y tienen la mayoría tienen ese estilo, adoptan ese estilo de pensar, de escribir, entonces da por resultado la existencia de las corrientes literarias. Por ejemplo, eh,
Considerando que se habla de la tendencia de escritura real o maravillosa de la generación del 91, por eso se llama generación del 91, porque en esa época los escritores escribían de una manera real o maravillosa, o de la literatura fantástica, por ejemplo, por mencionar algunos movimientos, que responden a diferentes momentos sociales y que ha experimentado el mundo real y que los autores han querido plasmar en sus diversas obras. Por ello decíamos que el movimiento del 68 también se convierte en un movimiento cultural, porque los autores que escriben en diferentes géneros, decíamos, incluso desde el periodismo, acaparaban testimonios de las personas sobrevivientes de esa matanza que se dio en la plaza de Tlatelolco. Entonces, ese movimiento se llamó precisamente Movimiento del 68, culturalmente hablando o literariamente hablando, tiene que ver con todos esos hechos que engloban o que están alrededor, todas esas circunstancias, alrededor de ese hecho histórico que fue la matanza del 68. ¿De acuerdo? Entonces, por ello es que las corrientes literarias son una forma de organizar la literatura para su estudio. Es organizarla con base en el momento histórico en el que se escribieron y el movimiento cultural del cual surgieron. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro con el ejemplo del movimiento del 68. Y los siglos XIX y XX, que son más o menos de los años 1800 hasta antes del 2000, abarcan las principales corrientes literarias. Es decir, son movimientos o corrientes que agrupan estilos y formas de pensar y sentir de los autores en épocas más o menos definidas. Es decir, son una especie de tendencias que marcaron la producción artística en el mundo occidental en un contexto social y cultural. ¿De acuerdo? Ese contexto influye en la forma de expresión del arte, en la mayoría de los casos. Los movimientos literarios surgen como oposición a las características estéticas y de estilo del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición y generar algo nuevo. Entonces, por ejemplo, a la corriente literaria del modernismo se opone el romanticismo, ¿verdad? Y al romanticismo se le opone el naturalismo y así. Cada corriente que va surgiendo trata de expresar lo contrario que venía ofreciendo el movimiento anterior. Por ejemplo, el movimiento literario del romanticismo es uno de los que más se dio y hay una gran producción literaria respecto a este movimiento que incluso todavía lo podemos ver incluso en el cine, ¿verdad? En nuestra actualidad, cómo remitimos, cómo se hacen adaptaciones de obras románticas. Por ejemplo, el romanticismo tiene como principal característica, tiene muchas, pero una de ellas es la exaltación de los sentimientos, es decir, como una exageración de un sentimiento que los autores expresan a través de los diálogos de los personajes en sus obras literarias. Y otra característica es que le dan mucha importancia a la naturaleza, tan así que le dan vida como si la naturaleza tuviera vida, fuera una persona la que actuara, ¿no? Vean cómo lo encontramos como ejemplo en una cita textual de un texto que dice así: brillaba la luna cual sol del día. Vean cómo hay una comparación ahí de la luna con el sol, pero esa comparación es por la brillantez, ¿no? De la luna y del sol. Las ramas movían sus brazos como si me quisieran abrazar, o sea, de los árboles, ¿no? Como a través del movimiento las ramas al moverse
pareciera que quieren abrazar. O sea, le están dando mucha importancia a las ramas de los árboles y el viento se burlaba de mi tristeza porque parecía que bailaban los árboles. Vean ahí cómo en esta cita encontramos varios elementos naturales, como la luna, el sol, las ramas, el viento, los árboles, ¿verdad? Y esa comparación de que la luna brillaba, las ramas se movían al movimiento del viento, los árboles parecía que bailaban, era para comparar cómo esa alegría contrastaba como si se burlara del personaje porque tenía una gran tristeza. O sea, vean esa exageración de decir, yo aquí sufriendo, estando triste totalmente, y la naturaleza pareciera que se burla de mí, ¿no? Ellos bailando, ellos quisieran abrazar, las ramas de los árboles quisieran abrazarme, la luna, cual sol del día, brillaba, o sea, ese contraste de la alegría con la tristeza, pero a través de darle movimiento, darle vida a la naturaleza. Entonces, ese tipo de comparaciones, ese tipo de expresiones vamos a encontrar constantemente en los textos románticos, en el movimiento literario del romanticismo. Por ello, cuando alguien de pronto dice, me gusta tal obra porque es romántica y alguien dice, ay, ya salió la romántica del grupo, ¿no? Porque es una persona que le gusta o expresa exageradamente los sentimientos. Es muy sensible al arte, ¿no? O a veces llora por cualquier situación, ya sea de alegría o de tristeza, pero muy exageradamente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo nada más muy breve, muy corto sobre cómo es su movimiento literario, cuáles son sus características y cómo podemos identificarla en una obra literaria. Es lo que van a hacer ustedes en su actividad integradora 3. Van a identificar un movimiento literario, lo van a expresar a través de eh, una cita textual. Bueno, van a hablar de cuál es su característica. En este caso estamos mencionando dos: exaltación de los sentimientos y la importancia a la naturaleza. Hay otras características, pero como para dar un ejemplo, tomamos en cuenta estas características. Entonces ustedes van a identificar en una obra literaria cuál es el movimiento literario al que pertenece la obra, cuál es la característica de ese movimiento y cómo la podemos identificar mediante una cita textual. Y aquí algo muy importante, recuerden que la cita textual se distingue porque se le agrega una comillas desde donde inicia la información que tomo tal cual de la fuente que voy a utilizar y se cierran las comillas a donde termina la información que tomé de la fuente. Y inmediatamente se le da crédito al autor, abriendo un paréntesis y colocando el apellido del autor y el año en que fue escrita o publicada la obra. Y de esa manera es dar crédito al autor de esta cita textual que se coloca entre comillas y que habla de estas características de dicho movimiento literario, el romanticismo. Entonces, así es como van a presentar en su diapositiva cómo se llama el movimiento literario que pertenece a Frankenstein, cuál es la característica de ese movimiento y una cita textual de la obra de Frankenstein que representa o que da ejemplo de estas características de este movimiento literario. ¿De acuerdo? Espero que quede claro y redacten sus dos citas con unas comillas y entre paréntesis el apellido del autor. Y al final del mensaje o de las diapositivas ya se coloca la referencia completa. ¿De acuerdo?
Otro elemento que vamos a identificar dentro de las obras literarias es cómo los autores manejan la ficción para crear esos mundos posibles que pudieran darse, pudiéramos pensar que pueden existir. Por ejemplo, la ficción. La ficción es una invención, es una cosa inventada, creada por los autores. Es una construcción que hace partiendo de la realidad. Es decir, tiene elementos de semejanza con la realidad, pero no es la realidad. Por ello, muchas veces en las obras o incluso en el cine, han visto ustedes que de pronto dice, esta película, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene elementos de ficción, aunque parta de un hecho real, aunque digamos, pero es que eso sí existió. Vamos a suponer que es una película que habla de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que es un hecho real, que sí existió la Guerra Mundial, pero en el momento que va narrando la historia con las acciones de los personajes y todo, de pronto suceden cosas que decimos, a ver, no, esto no puede ser posible, esto es algo fingido, algo creado, inventado por el autor, ¿sí? Pero eh, está ahí mezclada, el autor agrega o quita elementos según lo requiera y aumenta su creatividad para dar origen a un mundo literario. Plantea aspectos creativos para incorporarlos a su realidad y dar origen a otra realidad específica. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo la ficción es una cosa creada, inventada solamente por la imaginación del autor, con su creatividad a través del uso del lenguaje, a través de elementos que toma de la misma realidad, pero al final no son tan reales, es parecido a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces van a identificar qué hechos son ficticios dentro de la obra literaria de Frankenstein y en la debutante de Leonora Carrington. Vamos a ver otro elemento que bueno, todavía seguimos con lo ficticio en la literatura. En un texto literario, el autor expresa aspectos de su realidad, pero en otras ocasiones los personajes, los lugares, los momentos, los sucesos, son creaciones que solo están en su imaginación. Es por ello que en la literatura se presentan elementos reales y elementos ficticios, y en ella el autor hace referencia al mundo en el que vive. Utiliza elementos de su realidad y elementos únicos creados por él, que solamente están en su cabecita. ¿De acuerdo? Vamos a identificar qué hechos de Frankenstein son ficticios y qué hechos de la debutante también son ficticios. Ahora, otro elemento importante dentro de la literatura es entender, por ello los escritores, acuérdense cuando pregunta en la, en la actividad, preguntaba, creo que en la pregunta, bueno, una de las actividades, ahorita no recuerdo cuál, pero preguntaba cuáles son las preocupaciones individuales o sociales de los autores. Ajá, en la actividad 1. ¿Cuáles son esas preocupaciones que más le interesan expresar a los autores dentro de las obras? Bueno, pues son aquellas que buscan dar a conocer o entender qué hacemos aquí en este mundo, cómo hay que vivir, cómo hay que descifrar el mundo. Eso toma una forma que se llama literatura, decía el autor Tomás Segovia. Pero el mundo literario por sí mismo no tiene sentido, sino lo que a través del mundo literario se puede ver. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido de vida es una actitud humana. Por ello se encuentra siempre en la literatura. Entonces, si partimos de ese concepto que el sentido de vida es encontrar nuestra misión en este mundo, en esta vida, a qué venimos, cuál es lo importante para nuestra vida, lo más importante que nos mueve
a hacer lo que hacemos todos los días, levantarnos temprano, trabajar, estudiar, desvelarnos, hacer actividades, terminar la prepa en línea. O sea, ¿cuáles son esas motivaciones que nos motivan, pero valga la redundancia, a realizar todo lo que hacemos para llegar a ese objetivo, a esa meta a largo plazo? ¿Cuáles son esas motivaciones? Ese es el sentido de vida. Entonces, esto ustedes lo van a identificar en las obras literarias a través de los personajes, de los protagonistas. ¿Qué es lo que más buscaban? ¿Qué es lo que más les importaba realizar dentro de la obra literaria? Perdón. Y qué era lo que les daba vida, finalmente, lo que les motivaba a seguir luchando, a seguir esforzándose para lograr aquello por lo que aspiraban. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo van a hacer también en su diapositiva, dentro de su actividad integradora 3, que se llama Textos y Mundos Posibles, ya que desde el momento que nos disponemos a leer un texto literario, estamos conscientes de que por ser un texto literario, es posible que el autor nos conduzca a otras realidades y otros mundos que pueden ceñirse a alguna época y lugar reales, actuales o pasados, como pueden representar universos y tiempos completamente fuera de lo que consideraríamos normal o común. Por medio del lenguaje literario, de los personajes y de la estructura de las obras que los autores le dan, podemos conocer otras formas de interpretar y dar significado a la vida. ¿De acuerdo? Entonces, de momento que ustedes identifiquen cuál es el sentido de vida, cuáles los hechos ficticios que se presentan ahí, cuál es el mundo posible a los que nos trasladan, es como vamos a dar cuenta de cómo dar significado a la vida de los personajes, de los autores, a través de las obras literarias. Entonces, cuando analizamos este análisis literario, realizamos más profundamente este análisis de las obras, podremos desentrañar todos estos elementos, siempre tomando en cuenta sus características y su contexto. De esta forma podremos ampliar nuestra visión de la vida, de la obra, que a su vez contribuye a ampliar nuestra visión de la vida, con lo que desarrollamos nuestro pensamiento crítico y con él nuestra postura ante realidades diferentes a la nuestra. Por ello es que vamos a poder comparar, como lo hicimos en la actividad integradora 1, después de identificar cómo se relacionaban los autores con sus obras, su vida, su propia vida, con las obras, con su contexto, por qué escriben así. Ahora, a través de identificar esos hechos históricos, perdón, ficticios, y encontrar esos mundos posibles a los que los autores nos trasladan, y poder identificar la crítica o el problema que preocupa a los autores, es por lo que podemos entonces crear nuestro punto de vista, nuestra propia opinión, hacer una crítica literaria y sobre todo ampliar nuestra visión de la vida, nuestro pensamiento ante otras realidades que son diferentes a la nuestra. Y de ahí podemos comprender entonces por qué se da, por qué se dio ese tipo de comportamiento social en aquella época, que tenía que ver el contexto y cómo los autores se valen de esa ficción, de esa construcción que ellos hacen para poder interpretar la realidad, pero también identificar esos hechos ficticios que se dan dentro de las obras. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a compartirles rápidamente la plantilla que ustedes van
que es como las instrucciones de cómo van a realizar ustedes su presentación en PowerPoint. Primero que nada, la actividad dice que deben de leer una semblanza. En el caso de la primera obra, que va a ser Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, después de leerla, ahí viene una semblanza de toda la obra, de qué trata toda la obra. Después van a leer el capítulo 4 y 5 de la obra Frankenstein. Solamente el capítulo 4 y 5. De esos dos capítulos, en el momento que ustedes lean, para ello les pido que lean en un momento que estén tranquilos, estén concentrados, que no tengan hambre ni sueño, ni tengan algún distractor alrededor, como pantallas, música, cualquier ruido, ¿no? Que estén sentados en buena posición, concentrados, que pongan su mente alerta y receptiva para poder leer este capítulo 4 y 5 y puedan ustedes introducirse a esa historia y puedan ir reconociendo esas emociones que les provoca la lectura de estos dos capítulos, en el caso de Frankenstein. Entonces, en el momento que ustedes identifiquen una emoción, la van a anotar en un cuaderno. Por decir, ansiedad, ¿no? Porque ya querían saber qué pasaba con el monstruo, tal vez. Eh, Cierta tristeza, ¿no? Por el trato que se le dio a la criatura. Al conocer la criatura, la gente se asustaba, corría, lo rechazaba, ¿no? Entonces, a lo mejor eso les provoca a ustedes alguna emoción, la van a notar. Y así, al término de esos dos capítulos, todas las emociones que les provoque lo van a escribir. Y ya en su diapositiva, en la 1, recuerden que van a colocar solamente sus datos, su portada, con el nombre de su grupo, el título de la obra o de la actividad, perdón, su nombre completo, la fecha, el grupo y el título de la actividad. Entonces, solamente eso va en la portada, en la primera diapositiva en la que deben colocar, sí, una imagen, un diseño bonito que a ustedes les guste y que tenga que ver con la actividad. Y ya de ahí, en la segunda diapositiva, ahí sí van a colocar la primera impresión que les causó la lectura de Frankenstein. Entonces van a buscar en internet una emoción, una imagen que represente la emoción que sintieron. Por ejemplo, les decía, si les dio ansiedad porque eh, estaba la criatura asustando a toda la gente, bueno, a lo mejor buscan una imagen que represente esa ansiedad y la van a colocar en la diapositiva 2. Pueden ser varias imágenes, varios que representen las diversas emociones, sentimientos o pensamientos que evocó en ustedes la lectura de los capítulos. Deben acompañar siempre sus imágenes con una breve descripción, no más de 50 palabras. Aquí lo que se va a evaluar, chicos, es la capacidad de síntesis de una gran información, reducirla a solo 50 palabras, ¿no? Por ejemplo, sentí miedo porque imaginé que el lobo se iba a comer a la niña de la Caperuza Roja en el momento que llegó a la casa de su abuela. Aquí, bueno, es hablar de un ejemplo de Caperucita Roja y el lobo. Y aquí está expresado la emoción. Sentí miedo, esa es la emoción, ¿de acuerdo? Y la explicación de por qué sentí miedo al leer esta obra, y la voy a representar con una imagen, ¿de acuerdo? Que represente el miedo. Y así 2 o 3 imágenes con los sentimientos o emociones y una explicación de por qué sintieron esa emoción.
y no más de 50 palabras. Y acompañado de imágenes, por supuesto, que representen esas emociones. A partir de la diapositiva 3, donde van a hablar del contexto de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, van ustedes a Internet a investigar cuál es el contexto de la obra de Frankenstein, perdón, de Mary Shelley. Pues sí, de Frankenstein y del autor, que en este caso es Mary Shelley. Al momento que ustedes investiguen y lean cómo fue escrito, dónde fue escrito, por qué habrá sido escrito, qué es de lo que habla la obra, van a poder responder estas preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea? Hablando de la sociedad inglesa, suiza y alemana, en la primera mitad del siglo XIX. Y sobre todo, ¿por qué escribió la obra esta autora, Mary Shelley? Aquí es importante, chicos, como también debe ser no más de 50 palabras, ya sea de manera escrita u oral en una grabación. Es importante que ustedes redacten con sus propias palabras, pero de una manera muy, muy breve, nada más dando respuesta a lo que se solicita. Por ejemplo, ¿cuándo fue escrita la obra? En tal año. ¿Dónde fue escrita la obra? En tal ciudad. ¿Cómo era la sociedad europea? Ah, ahí sí, expándase un poquito. ¿Por qué escribió el autor esta obra? También de manera muy breve. De manera que todas las respuestas abarquen solamente 50 palabras máximo. Ya sea, si es una grabación, también son 50 palabras máximo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la sociedad europea, y aquí yo utilizo una cita textual, quiere decir que voy a copiar una información tal cual de una fuente que investigué, la coloco entre comillas y expreso. Estaba enmarcada en el contexto de la época victoriana que marcó la cúspide de su revolución industrial y del Imperio Británico. La imagen cotidiana es la de una sociedad burguesa y proletaria. La burguesía inglesa se llamaba a sí misma la nobleza y los grandes aristócratas con renombradas familias. Ahí dejo 3 puntos suspensivos porque obviamente sigue la información, pero hasta ahí yo retomo para no rebasar mis 50 palabras. Pero ya estoy dando una idea de cómo era esa sociedad, ¿de acuerdo? Se cierra comillas, se abre paréntesis y coloco, como en este caso es una fuente, no es un autor, sino una fuente, le pongo Wikipedia 2022 y se cierra paréntesis. De esa manera estoy dando crédito al autor, a la fuente, no estoy cometiendo plagio y aparte estoy dando respuesta concreta a la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizan citas textuales, por favor, entre comillas y entre paréntesis el crédito del autor, porque de otra manera se estará cometiendo plagio y recuerden que eso es un delito. Y que además, si se detecta plagio, pues queda la actividad como no evaluable. Así que, por favor, no pierdan de vista, sí se pueden utilizar citas sexuales siempre y cuando utilicen las comillas y expresen de dónde obtuvieron la obra, la información. ¿De acuerdo? Ahora, ya que hicieron esta diapositiva, ahora vamos a la 4, donde van a identificar a qué movimiento literario pertenece la obra. Van a seleccionar, como puse en el ejemplo anterior, dos características que hablen de ese movimiento literario y 2 frases de la obra que representen a dicho movimiento. Entonces, por ejemplo, Cumbres Borrascosas es una obra perteneciente al romanticismo, ahí le pongo yo, ¿no? Cuya característica es la exaltación de las emociones humanas. Captura la esencia de las emociones humanas más poderosas y oscuras, transportándonos a un mundo de pasiones desatadas y repletas de arrepentimiento. Invita a reflexionar sobre la complejidad del amor
y las consecuencias de nuestras acciones. Porque acuérdense que los románticos exageraban los sentimientos, sobre todo referentes al amor y al desamor, al odio, ¿no? Entonces, vean cómo yo estoy expresando por qué Cumbres Borrascosas pertenece al romanticismo. Expreso que por la esencia de las emociones humanas, las más poderosas y oscuras, transportándonos a un mundo de pasiones desatadas y repletas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor y las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo vemos un ejemplo de esta cita o de este movimiento literario del romanticismo? Por una cita que tomo de la misma obra. Vean, mi amor por Linton es como la vegetación en los valles. El tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así es más fuerte que antes. Vean cómo aquí está expresando su amor por su amado, comparándolo. Acuérdense también que una característica de los románticos es darle vida a la naturaleza, compararlo con la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, aquí compara el amor con la vegetación en los valles. ¿Cómo es la vegetación en los valles? El tiempo lo cambia, lo reduce, pero vuelve a ser más fuerte un valle, ¿no? La vegetación de los valles. Por ello es que compara ese amor con la vegetación de los valles, porque en lugar de que se acabe ese amor, pasa el tiempo y lo cambia, lo reduce, lo transforma, lo que sea, pero vuelve a ser más fuerte todavía. O sea, no deja de amarlo, sino que con el tiempo lo ama cada vez más. ¿De acuerdo? Pero para expresarlo de esa forma romántica, a través de esta comparación, de esta metáfora, de este lenguaje literario, pero también dándole mucha vida a la naturaleza y exagerando esos sentimientos, ¿verdad? Como ese amor que siente la protagonista por su amado, lo, lo exagera tanto que lo compara con la vegetación en los valles, ¿de acuerdo? Y ahí se cierra la comilla, porque ahí termina la cita y enseguida abro paréntesis, coloco el apellido del autor y el año de publicación. Y de esa manera estoy dando crédito al autor y estoy dando vida a una cita textual. Estoy diciendo que esta información no la digo yo, la tomé tal cual prestada de otro autor, ¿de acuerdo? Y entonces así van a explicar, van a demostrar cómo identifican las características del romanticismo dentro de la misma obra literaria. Y ya si todavía quiero explicar más, por ejemplo, digo que esta cita de la novela Cumbres Borrascosas de Emily Bront, que es la autora, encierra de manera magistral la complejidad de los sentimientos amorosos. A través de esta metáfora se expresa que el amor entre los personajes de Catherine Henshaw y Edgar Linton es tan fuerte y persistente que incluso el paso del tiempo no puede destruirlo por completo. A eso se refiere la metáfora que dice acá, que el amor es como la vegetación en los valles. El tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así es más fuerte que antes. Aquí está la explicación de esta metáfora, que el amor entre estos dos personajes es tan fuerte y persistente que incluso el paso del tiempo no puede destruirlo por completo. ¿De acuerdo? Entonces, pero si ya rebasan las 50 palabras, pues nada más mencionen cómo se llama el movimiento literario, cuál es la característica que van ustedes a reflejar o a dar ejemplo, y esta frase, en la instrucción pide dos frases, entonces mencionemos dos frases que hablen de esas características de ese movimiento literario al que pertenece Frankenstein, ¿de acuerdo? Ahora, en la diapositiva 5 van también a colocar una imagen. En todas las diapositivas van imágenes, ¿eh?
que represente en la diapositiva 5 cuál era el sentido de vida de Frankenstein. Aquí es importante, recuerden que Frankenstein, como teníamos la idea, la mayoría, cuando no habíamos leído la obra, que Frankenstein era el monstruo, ¿verdad? Pero no, Víctor Frankenstein es el autor, es el creador de la criatura o del monstruo, porque así lo menciona, no tiene nombre, sino que Víctor Frankenstein es el doctor que creó a la obra de Víctor, al personaje, a la criatura. Y, pero este personaje está tan lleno de emociones que es importante que ustedes identifiquen qué era lo que quería lograr, cuál era su sentido de vida. Incluso saben que precisamente en esta época, en estos días se estrenó la película de Víctor Frankenstein, la adaptación a, a esta plataforma de Netflix. Vean la obra de Víctor Frankenstein, de Frankenstein, perdón, y ahí es donde van a ver precisamente en imágenes, en acciones, a Víctor Frankenstein, cómo actúa para poder eh, realizar, darle vida a un ser inerte, que ya estaba inerte, pero con partes de cuerpos de otras personas, logra darle vida a esta criatura. Ahí lo van a ver nítidamente cómo actúa Víctor Frankenstein y van a identificar cuál era el sentido de vida de Víctor Frankenstein, qué quería lograr, cuál era su sueño, su objetivo, por lo que todos los días trabajaba y luchaba hasta dar crédito o dar por terminada su obra, ¿de acuerdo? Entonces van a identificarlo, van a ilustrar con imágenes y lo van a mencionar en no más de 50 palabras, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el sentido de vida de Víctor Frankenstein, el creador de la criatura? Y recuerden, si utilizan citas textuales, colocarla entre comillas y entre paréntesis el apellido del autor y el año. Hasta ahí fue el análisis de la obra de Víctor Frankenstein. A partir de la diapositiva 6 van a hacer lo mismo, pero ahora con la obra de la debutante, de Leonora Carrington. Van a leerlo, van a anotar las emociones que les despierta y explicar en la diapositiva 6 qué emociones les despertó la obra de la debutante. En la 7 van al contexto de Leonora, porque habrá escrito la obra. En la 8, ¿a qué movimiento literario pertenece la debutante? Características y un ejemplo con 2 citas textuales de la obra, enmarcada en comillas y el apellido del autor entre paréntesis. En la 9 van a identificar el sentido de vida de la debutante, que es la protagonista. Tampoco tiene nombre, solamente se le llama así, la debutante, porque es lo que hoy en México, en nuestra época, se le llama a una quinceañera, ¿no? Cuando es presentada ante la sociedad y mediante una fiesta, una comida, y es presentada a la sociedad en su transición de adolescente a jovencita. En Europa, pues se le llamaba debutante, ¿no? Entonces, la debutante es la protagonista. ¿Cuál era su sentido de vida? Y lo van a expresar acá. En la 10, ahí van a hablar del elemento que coincide o que comparten ambas obras literarias, que van a identificar en qué momento se presenta este elemento para poder decir que se trata de esta característica y de y van a identificar cuáles son esos mundos posibles a los que nos trasladan con sus obras. Estos mundos posibles ustedes van a encontrar sus características en el recurso de plataforma que se llama literatura, ficción y realidad. Ahí viene una tablita donde viene el nombre del mundo posible, sus características y ejemplo. Por ello van a poder identificar
¿A qué mundo posible nos traslada Frankenstein? ¿Y a qué mundo posible nos remite la obra de La debutante? Y en la diapositiva 11, ahí vienen ya todas las fuentes de consulta que utilizaron y también las imágenes. Ustedes en el manual de citas y referencias, ahí van a encontrar la forma en que deben referenciar no solamente los textos o las fuentes de investigación, sino las imágenes también se les aporta la referencia, ¿de acuerdo? Si son muchas referencias, bajen punto, háganlo más pequeño, pero no dejen de mencionar. Recuerden que las referencias llevan de manera completa desde el nombre del autor, iniciando por el apellido, después el nombre, entre paréntesis el año, después el nombre de la obra, el sitio o blog o página donde fue encontrada esta información y al final la liga. Ahora sí, la liga, que es la dirección electrónica. Si ustedes nada más colocan la liga, no es una referencia completa, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que solamente sean 11 diapositivas, no rebasen el número de diapositivas, así como tampoco la, no rebasen tampoco el número de palabras en las que deben expresar sus explicaciones, sus justificaciones de sus respuestas, ¿de acuerdo? Bueno, las dudas y comentarios los espero a través mm, del mensajero, del correo electrónico o incluso en el foro Aprendiendo. Ahora les dejo esta pregunta también para que ustedes tengan claro para qué sirve la ficción dentro de la literatura, al igual que el lenguaje literario. Acuérdense que el, el autor intenta motivar al lector, conmoverlo, divertirlo, distraerlo, hacerlo consciente de una situación. Por ello mismo, utiliza también la ficción para crear esos mundos posibles y para aportarnos otra forma de expresar el mundo, de describir esa visión del mundo que los autores tienen. ¿De acuerdo? Les dejo aquí una frase muy importante para que ustedes vayan teniendo todavía más claro qué es lo que nos ofrece la literatura. Estudiar literatura nos da conocimiento sobre el mundo de formas muy distintas. La literatura nos ayuda a formarnos una perspectiva crítica sobre la realidad que vivimos, sobre imaginar mundos posibles, a soñar, y en ese sentido nos hace personas más complejas. Es una frase muy ad hoc, muy importante de Sabina Longitano. Les invito a que la reflexionen, la analicen y nos vemos en la próxima sesión en la que vamos a estar hablando de la actividad integradora 4, literatura y pluriculturalidad, cuáles son las estrategias de lectura que podemos eh, aplicar en nuestros textos literarios y cómo referenciar con el nuevo manual de referencias y citas de prepa en línea C. Les agradezco muchísimo, espero que revisen esta grabación. En la pizarra de sesiones va a estar publicado el link y nos vemos el próximo lunes. No dejen de contestar sus actividades formativas, realizar sus actividades integradoras 3 y 4 y participar en el foro Aprendiendo, por favor. Y entreguen sus actividades antes del cierre, que es este domingo, antes de las 23:59 horas. Gracias, hasta pronto, que tengan un excelente descanso o bonita tarde y nos estaremos saludando en la plataforma a partir de en un ratito más. ¿De acuerdo? Hasta pronto.